Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para sumergirnos en algo que me ha tenido completamente absorto, y estoy seguro de que a ustedes también los va a atrapar. El título lo dice todo y creo que es lo suficientemente provocador como para encender la curiosidad. Burak Neslihan, el secreto explotó, encuentro imposible que lo cambió todo. ¿Intrigante? Absolutamente. Prepárense porque hoy vamos a explorar una historia que nos llevará a un mundo lleno de misterio, romance, giros inesperados y secretos que han estado ocultos por mucho, mucho tiempo. Una historia que involucra a dos personas, Burak y Neslihan, y un evento crucial que literalmente transformó sus vidas. Y no estoy hablando de una novela turca, aunque, como saben, soy un gran fan, sino de algo que podría ser real, o al menos, tan enigmático que parece sacado directamente de una de esas apasionantes series. Así que si son nuevos por aquí, sean bienvenidos. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, gracias por estar siempre presentes. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre me esfuerzo por traerles contenido interesante, ya sea sobre misterios, historias fascinantes o simplemente cosas que me apasionan y quiero compartir con ustedes. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bueno, comencemos con Burak. No les daré su nombre completo por ahora, para mantener la intriga, ya saben. Lo que sí les puedo asegurar es que es un hombre que ha vivido intensamente. Su vida estuvo marcada por decisiones difíciles, secretos que lo atormentaban y una soledad que en ocasiones parecía ahogarlo por completo. Imaginen un alma atormentada, un corazón que ha sufrido múltiples heridas, y una mirada que esconde un pasado turbio y lleno de sombras. Ese, en esencia, era Burak. Un hombre marcado, consumido por fantasmas del pasado, un hombre que luchaba contra demonios invisibles. Y luego está Neslihan. Oh, Neslihan. Ella es, en cierto sentido, la luz en la oscuridad de Burak. Una mujer que, a pesar de las adversidades que la vida le ha presentado, siempre mantiene la esperanza, la fe en la bondad humana y la capacidad de amar incondicionalmente. Su sonrisa tiene el poder de iluminar la noche más oscura, y su corazón es tan vasto que podría acoger a todo el mundo. Ella, a diferencia de Burak, tenía una vida que podríamos calificar de normal. Una vida con sus altibajos como todos los tenemos, pero una vida donde la alegría, la calma y la estabilidad eran la constante. Una vida llena de color y luz, contrastando con la paleta de grises que dominaba la existencia de Burak. El secreto al que nos referimos y que explotó en sus vidas, era algo que los unía de una manera que ninguno de los dos podía haber previsto. Algo que estaba latente, oculto en las profundidades, esperando el momento preciso para salir a la superficie y cambiarlo absolutamente todo. Y aquí viene la parte más emocionante, este secreto no era solo uno, eran varios secretos entrelazados, como las piezas de un rompecabezas gigante y complejo. Cada uno de ellos individualmente tenía el poder de romper, de destruir, pero en conjunto formaban una verdad aún más impactante. El encuentro imposible, ese es el punto clave de la historia. Imaginen un encuentro fortuito, un choque de destinos, un cruce de caminos en el momento y lugar menos esperados. Quizás en una librería polvorienta, en un café bullicioso con el aroma del café recién hecho, o en una calle llena de vida en Estambul. El caso es que este encuentro, este choque de dos mundos completamente diferentes, fue el catalizador que desencadenó la explosión de secretos, la detonación que sacudió los cimientos de sus vidas. Un encuentro que, como una chispa, incendió la mecha de una bomba de relojería. ¿Por qué imposible? Porque Burak y Neslihan, a pesar de vivir en el mismo mundo, pertenecían a universos paralelos. Sus vidas hasta ese momento nunca se habían cruzado. Sus caminos, aunque posiblemente cercanos geográficamente, se mantenían separados por una barrera invisible, una barrera erigida por el destino, las circunstancias y los secretos. Y por eso el encuentro fue tan impactante, tan revelador. Fue como si dos piezas de un rompecabezas que se creían incompatibles de repente se acoplaran a la perfección. Un encaje que inesperadamente reveló una imagen completa y coherente. Este encuentro no solo reveló secretos, sino que también alteró para siempre la forma en que Burak y Neslihan veían el mundo, a sí mismos y, lo más importante, el uno al otro. Para Burak,
fue una oportunidad de redención, de liberarse de las cadenas del pasado, de escapar de la prisión emocional en la que había estado encerrado durante tanto tiempo. Fue una ventana a un nuevo comienzo, una posibilidad de sanar las heridas y encontrar la paz interior. Para Neslihan fue una prueba de fe, una oportunidad para demostrar que el amor y la compasión pueden superar cualquier obstáculo, cualquier barrera, cualquier dolor. Fue una llamada a la acción, un desafío a sus propias creencias y valores. Ahora profundicemos un poco más en los secretos. Eran secretos que involucraban a sus familias, al pasado de ambos, a las decisiones que habían tomado, y a las consecuencias, a menudo devastadoras, de esas decisiones. Secretos que habían sido guardados celosamente por años, enterrados en lo más profundo de sus corazones y mentes, protegidos por el miedo, la vergüenza y la necesidad de sobrevivir. Secretos que, como veneno, lentamente corroían sus almas. Uno de los secretos clave, tal vez el más crucial, podría ser la verdadera identidad de Burak. ¿Quién es realmente? ¿De dónde viene? ¿Qué relación tiene con ciertos personajes clave de la historia, aquellos que parecen moverse en las sombras, manipulando los hilos del destino? Podría ser que su pasado estuviera ligado a alguna organización secreta, a una herencia familiar misteriosa y llena de peligros, o a una tragedia que lo marcó para siempre, una tragedia que lo convirtió en el hombre que conocemos. ¿Es un fugitivo? ¿Un agente encubierto? ¿Un heredero forzado a esconderse? Las posibilidades son infinitas, y cada una de ellas agrega un nuevo nivel de intriga a la historia. Y luego, los secretos de Neslihan. ¿Qué esconde ella? ¿Qué secretos guarda su familia, ese grupo de personas aparentemente normales, pero que podrían estar involucradas en algo mucho más oscuro y peligroso de lo que aparentan? ¿Qué rol juega en todo este drama? ¿Es inocente o está implicada en la red de mentiras y engaños que han tejido a su alrededor? Podría tener una conexión inesperada con el pasado de Burak, un vínculo que se remonta a mucho tiempo atrás, o quizás, ser la única persona que pueda ayudarlo a liberarse de sus demonios, la única capaz de curar sus heridas y guiarlo hacia la luz. La explosión de estos secretos no fue algo repentino y explosivo como una bomba. Fue un proceso gradual, un desentrañar lento y doloroso de la madeja, que se fue desarrollando poco a poco, a medida que Burak y Neslihan se conocían, se confiaban y finalmente se enamoraban. La confianza, ese ingrediente frágil y precioso, fue fundamental. Sin ella, los secretos hubieran permanecido ocultos, y el encuentro imposible se habría convertido en una simple anécdota. Imaginen la tensión, la incertidumbre, el peligro constante. Cada descubrimiento, cada revelación, acercaba a Burak y a Neslihan, pero al mismo tiempo, los exponía a mayores riesgos, a enemigos más peligrosos, a traiciones inesperadas. Se enfrentaban a enemigos poderosos, a traiciones que provenían de personas en las que confiaban ciegamente, y a situaciones límite que ponían a prueba su capacidad de amar y su voluntad de sobrevivir. Pero su amor, su conexión, su profundo entendimiento, era más fuerte que cualquier obstáculo, más resistente que cualquier conspiración. Era el faro en la tormenta, la ancla en un mar embravecido. El encuentro imposible no solo cambió sus vidas, sino que también tuvo un impacto significativo en todos los que los rodeaban. Sus amigos, sus familiares, sus enemigos, todos se vieron envueltos en este torbellino de emociones y revelaciones. Las vidas de todos los involucrados se vieron afectadas, sus secretos, su reputación y su futuro quedaron en juego. Las decisiones que tomaron Burak y Neslihan tuvieron consecuencias que se extendieron como ondas en un estanque. Y la pregunta que se hacían todos, la pregunta que mantenía a todos al borde del asiento, era: ¿podrán sobrevivir a todo esto? ¿Podrán reconstruir sus vidas, a pesar de los secretos que explotaron y de las cicatrices que dejaron? ¿Será su amor lo suficientemente fuerte como para resistir la tormenta? La historia de Burak y Neslihan es un recordatorio impactante de que el pasado siempre nos alcanza, de que los secretos, por mucho que intentemos ocultarlos, tarde o temprano salen a la luz, y de que el amor, la esperanza y la fe pueden superar cualquier adversidad, cualquier prueba, cualquier sufrimiento. Es una historia de redención, de perdón, de segundas oportunidades, y de la eterna búsqueda de la verdad. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la fragilidad y la fortaleza de las relaciones, y sobre el poder transformador del amor. ¿Y qué fue lo que realmente cambió todo? El encuentro imposible fue el detonante, la chispa que encendió la mecha, pero lo que realmente transformó sus vidas fue la forma en que enfrentaron la verdad
la forma en que decidieron vivir sus vidas a partir de ese momento crucial. Fue la elección de luchar por su amor, de enfrentarse a sus miedos, de desafiar a sus enemigos, y de construir un futuro juntos, un futuro basado en la confianza, la honestidad y el amor incondicional. Fue la decisión de no dejarse consumir por el pasado, sino de usarlo como un trampolín hacia un futuro más brillante. En resumen, la historia de Burak y Neslihan es un drama apasionante y cautivador, lleno de misterio, romance y giros inesperados que los mantendrán al borde de sus asientos. Un secreto explosivo que une a dos personas en un encuentro imposible, cambiando para siempre el curso de sus vidas. Un encuentro que desentierra un pasado turbulento lleno de secretos, traiciones, peligros ocultos y, sobre todo, amor. Un encuentro que pondrá a prueba la fuerza de su amor, su resistencia y su fe en la humanidad. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta apasionante historia con ustedes. Sé que he dejado muchos misterios en el aire, pero esa es la idea, ¿verdad? La idea es que se pregunten, que reflexionen, que se emocionen, que sientan la intriga correr por sus venas. Y sobre todo que quieran saber más, que quieran descubrir qué pasará después. Que se conviertan en detectives, analizando cada pista, cada detalle, cada guiño. Quiero agradecerles de corazón por llegar hasta aquí, por su tiempo, por su apoyo incondicional y por ser parte de esta comunidad increíble y vibrante. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme saber qué piensan sobre esta fascinante historia. ¿Qué secretos creen que esconden Burak y Neslihan? ¿Qué esperan que suceda a continuación? ¿Qué teorías tienen sobre el encuentro imposible? Compartan sus ideas, sus expectativas y sus hipótesis. Me encantaría leerlas y debatirlas con ustedes. Sus comentarios son el combustible que alimenta mi pasión por contar historias y por conectar con ustedes. Y ahora, como siempre, los invito a que le den un gran me gusta a este vídeo, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los próximos vídeos, porque les aseguro que vendrán muchas historias aún más interesantes. Estén atentos a las nuevas pistas, a los nuevos secretos, a las nuevas revelaciones. La historia de Burak y Neslihan está lejos de terminar. Hasta la próxima. Chao. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, por más que intentemos ocultarla. Hasta pronto.